Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes. Diría Julio César: alea y acta est. La suerte está echada. Volvemos de la guerra de las Galias y ahora tenemos que cruzar el Rubicón de vuelta y nos espera el imperio, nos espera Roma. Y el Rubicón, nada, fue el que cruzamos el sábado a la noche. Venía complicado en la semana ya. Venía de amagues, venía de propuestas. Venía armado de tal manera que uno hasta llegó a confiar en que Guado de Pedro podía ser el candidato. Pero bueno, nada, ¿qué esperar de un presidente que echó a su canciller cuando estaba en una misión diplomática en el medio de la misión en Brasil? Y Felipe Solá se tuvo que venir ya habiendo dejado de ser canciller, y que echó a una ministra de Economía que había sido poco más que una kamikaze, que había asumido, pobre Silvina, querida compañera, que le había puesto el pecho a las balas, y una semana después, en el medio de una negociación en el FMI, le sonó el teléfono y le dijo a alguien: dejá de hablar porque no sos más la ministra de Economía. ¿Qué se puede esperar? Decía mi abuelita: ¿qué se puede esperar de un burro sino que te dé una patada? Bueno, no solamente Guado sintió la patada. Supimos hoy, o ayer, mejor dicho, en la letra de uno de los operadores de la derecha, que siempre se enteran antes de lo que pasa de este lado del Rubicón, que Scioli aseguraba que nunca en su vida, en 30 años de vida política, se había sentido tan traicionado como por Alberto Fernández. Nos enteramos ayer, pero ¿nos enteramos ayer? Gira por las redes un artículo que firmo y que fue publicado a principios, en enero de 2019. Se llama "Guarda con esa unidad que viene a desunirnos". Anda dando vueltas. Si yo lo sabía, ¿puede que Cristina no lo haya sabido? ¿De verdad? ¿De verdad creemos que cuando ella elige a Alberto Fernández no lo sabe? ¿De verdad creemos que después de todo lo que había hecho Alberto Fernández en contra de Cristina, hasta 2017, cuando le armó esa candidatura absurda de un randazo que hoy juega, casi te diría que a la derecha de Juntos por el Cambio, cuando le armó esa candidatura en la provincia de Buenos Aires, ¿Cristina no sabía de lo que era capaz Alberto? La verdad es que llama la atención, pero la suerte está echada. La suerte de la Argentina está echada. Tenemos fórmulas, 19 decía por ahí un diario hoy. Algunas que ni los que las componen saben quiénes son. Tenemos dos grandes espacios políticos, ya no se puede hablar de partidos, dos grandes espacios políticos, uno
con una pseudo paso, nada. Grabois es digamos, el contestatario permitido, digo, ¿no? Grabois es como eso, es como un permitido en una dieta. Te tomás el domingo, te comes un raviol y decís, qué feliz voy a ser el resto de la semana. Pero el que lleva adelante esa fórmula es Massa, o ese espacio es Massa. Pero enfrente están con bastantes quilombos, ¿eh? A Patricia le salió un tiro por la culata, un tiro cordobés por la culata. Juez anda llorando en todas las llorerías que encuentra, ¿no? Hay algunos que dicen que es ya llora y ya llora juez. Y nada, y Patricia viajó al pedo, seamos realistas, acompañada por Laura Alonso, aparición con vida para Laurita Alonso, por fin, y se tuvieron que comer, Dios, un escenario de derrota, qué feo, feo. En fin, vamos a tener un par de meses moviditos hasta el 13 de agosto que van a ser las PASO. Va a haber elecciones en el medio, nos vamos a enterar quiénes van a ser los gobernadores de algunas provincias, nos vamos a enterar cómo se van a armar las PASO de otros espacios, nos vamos a enterar también cómo va a avanzar una campaña en donde ayer los tres ejes de esta campaña, que son el candidato, por supuesto, que es Sergio Tomás Massa, el candidato de la señora, que no fue, que es Guado de Pedro, y el candidato de la gente, que era Axel Kicillof, ayer estuvieron encabezando en Lomas de Zamora lo que yo llamaría que es el acto de lanzamiento final de una campaña que promete ser una campaña muy dura. Antes vimos el acto de presentación del espacio y lo hizo, por supuesto, Cristina Fernández, que cuando extendió el brazo y después de haberlo llamado fullero, yo no sé si es una palabra común a los oyentes, pero fullero no es el tipo que se la juega, ¿eh? Es el tipo que juega con ventaja. Después de llamarlo fullero, extendió el brazo, lo agarró fuerte y le dijo, con otras palabras, pero le dijo, Sergio, lo que viene es todo culpa tuya. Así que así estamos, así está la política. Así está la política, también en manos de gente que te quiere vaciar la política todo el tiempo. Así está la política en espacios como la izquierda argentina, que son tres pero se presentan en cuatro. Me hace acordar el chiste de qué es un italiano. Un italiano es un Latin lover, dicen, y dos italianos son una discusión. Dice, y tres italianos son cuatro partidos políticos. Bueno, la izquierda, nuestra izquierda, es eso, son tres, y tienen cuatro partidos políticos. Pero vamos a ver si lo llamamos al invitado, así charlamos con alguien que de estas cosas sabe y además de paso sabe del mundo, porque mi diagnóstico sobre esta cuestión, y se lo voy a preguntar a él, mi diagnóstico de esta situación es que hay una muy mala lectura de la situación internacional, que hay una muy mala lectura de hacia dónde va el mundo, que hay una muy mala lectura de cómo viene la cosa, de que mientras en Europa y en Oriente
hay como un estado de guerra permanente en donde se está definiendo cosas tan puntuales como la multipolaridad, como la preeminencia del dólar que ya no es más preeminente, como nuevos sistemas, métodos, formas del gobierno de gobiernos del mundo. Nosotros todavía estamos atados a la preeminencia, a la primacía del imperio, y estamos atados a tener que poner de pronto un pedazo de fierro que hace las veces de radar, pero que lo manda el tío Biden. En fin, lo manda la CIA siempre. Voy a presentar a quien, para mí es un lujo esta charla. Lo conozco, nos conocemos desde hace bastantes años. Compartimos esas cosas tan importantes, que es la emoción por un equipo de fútbol y la emoción de haber visto a ese equipo de fútbol campeón del mundo. Pero también compartimos el peronismo y compartimos muchas charlas y compartimos muchos momentos en el Senado de la Nación. Voy a conversar con Eric Calcaño. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto enorme, un honor realmente, así que un verdadero placer. Te estaba escuchando y estaba deseando que el peronismo, que llegue al Rubicón, no se ponga a pescar. No se ponga a pescar. Cruce el Rubicón. Claro, llegan al borde del Rubicón y se ponen a pescar. No, flaco, llegaste al borde del Rubicón, cruzalo. Pero no, llegan al borde del Rubicón y se ponen a pescar. Bueno, muy acostumbrados a las operaciones de pesca, por eso. Totalmente. Nos tiene acostumbrado la justicia a las operaciones de pesca, Eric. Uf, por Dios. ¿No? Sí, salen con... Llegan a los despachos de los juzgados con la caña, uno nunca sabe. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? En lo personal sí, estoy bien, en lo familiar estoy bien, que eso es muy importante. Vos señalabas la gesta de Estudiantes de La Plata, y es cierto, hay cosas que no se explican. No se explica el amor que uno pueda sentir por una persona. No, claro. No se explica la religión, la fe no tiene razones, y no se explica ser hincha de un club de fútbol. No, claro. Es más, es una cuestión casi ontológica. Uno no se imagina ser otra cosa que bilardista, pongamos. Por ejemplo. Y también a veces eso destiñe un poco sobre ser peronista, porque uno es peronista por pasión. Después viene la razón a acomodar o a desacomodar las cosas. Pero yo jamás creería en una persona que diga, no, yo soy peronista porque leí conducción política y me parece interesante. Claro. No es peronista porque no puede ser otra cosa que peronista en la vida. Sí, es así. Con todo lo que hay. El domingo en un programa de radio me decían, estábamos hablando de las pasiones precisamente. Sí. Y la pregunta era qué locura harías vos por el club de fútbol. Y entonces cuando me tocó el turno a mí dije la vida por Perón. Y me dice, ¿pero vos darías la vida por Perón? Le digo, la vida por Perón. Me dice, pero escúchame, ¿me estás hablando? Le digo, de la vida por Perón. Me dice, yo sé que estuviste preso, qué sé yo, pero la vida por Perón. Me dice, pero por este peronismo, digo, ni heridas leves. Está muy bien. ¿No? Pero en una síntesis superadora podemos decir que para nosotros la vida es Perón. Claro, la vida es Perón, sin duda. Y nosotros somos de una época en donde la emoción se vivía, la generación del retorno tenemos esa carga, ¿no? Bueno, pero es que yo vengo después. Vos sos más joven. Ustedes vivieron un deseo cumplido, que es una cosa rara en la historia. Sí. En la historia política, ¿no? Hay un deseo cumplido. Con todos sus problemas, pero hay un deseo cumplido. Es decir, la Bastilla se cayó. Sí, vos sabés que... La Bastilla estaba ahí y se cayó. Sí, se cayó. Yo siempre, la otra vez escribía, porque uno siempre escribe sobre estas cosas,
escribía ese Perón, que fue mi Perón, digo, que nada, que lo vi subido a un árbol en Gaspar Campos, enfrente de la casa, esperando que saliera cada media hora, 40 minutos. Los radicales decían que era un reloj cucú, porque salía, saludaba y volvía, ¿no? Pero sí, a eso llegan los radicales. Sí, a eso llegaron los radicales. Al reloj cucú. Y vos sabés que yo tengo la memoria de algo que fue y que no fue, porque era como una esfinge. No sé si se entiende lo que digo. Cuando Perón... Bueno, era la aparición del ser por el cual uno había luchado. Entonces, sí, verlo allí era... Pero con el correr del tiempo... Es como Bilardo con la Copa del Mundo. Exacto. ¿No? Si la toco, desaparece. Claro. Pero con el correr del tiempo yo entiendo qué nos dice Perón cuando dice vengo descarnado. En ese momento no lo entendí. Lo entendí ya grande, lo entendí ya mirándolo desde mi memoria, digo, ¿no? Que como bien dice el Indio Solari. ¿Y qué entendiste? ¿Qué es esa frase? Y que lo que venía a darnos era lo que ya no existía, digamos, ¿no? Nosotros confiábamos en que había todavía un hombre de carne y hueso y lo que nos traía era nada más que un mito, ¿no? Que traía un mito, además a entregarlo con todo deseo, a entregarlo para tratar de que la patria reencauzara algunas cosas, como un freno a la muerte. Bueno, lamentablemente no pudo hacerlo, pero yo hoy no estoy tan seguro de que él haya venido. Es metafísico lo que te planteo. Pero así son los mitos. Claro, claro. Y los mitos, en el buen sentido del término, son los que nos permiten también sobrevivir, caminar, seguir peleando por todo lo que pasa. De hecho, vamos a agarrar una frase de ese gran gorila que es Jorge Luis Borges, cuando dice que el mito es la última verdad de la historia. Claro. Todo lo demás es efímero periodismo. Claro. Y claro. Nuestros adversarios solo han llegado al efímero periodismo. No han podido establecer un mito. No, y además han construido el efímero periodismo, digo, en torno a la figura de Perón, más que de sus propios mitos, que es lo gracioso, ¿no? Yo he leído más radicales escribiendo sobre Perón que sobre Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. Claro, pero es que nosotros a don Hipólito lo tenemos como propio. Claro. Entonces medio como que es una figura familiar, un tío abuelo un poco antiguo, pero sí, pertenece y un poco antiguo y un poco rico también, porque era un hombre de... Más allá de su vida austera y de su cosa casi espartana, bueno, era un hombre que tenía tierra, tenía campo, tenía cosas. Sí, por supuesto. Ese sabía que tenía que hacerse de plata para hacer política, sí, ya claro, en esa época. Sí, claro. Y no depender de nadie. Pero creo que el asunto interesante que vos planteás es ese peronismo frente al Rubicón. Y quizás el peronismo siempre está frente al Rubicón, y a veces lo cruza y a veces no lo cruza. A veces se ahoga, a veces se da vuelta. Hay un lugar muy bueno en la web que se llama Etimologías de Chile. Uh-huh. Es un señor que se dedica a coleccionar palabras y a decir de dónde vienen. Sí. Y entonces ahí cuando estabas hablando, busqué fullero. Uh-huh. Tiene el significado de tramposo, estafador, y viene el sufijo ero, oficio, sobre la palabra fulla, mezcla improvisada, en origen parte de los torneos medievales donde se batallaba en forma desordenada. No voy a decir que Massa es tramposo o estafador, pero sí voy a recuperar esa idea de que se batallaba de forma desordenada. Sí, y yo, disculpame, será mi profesión, esta cosa de escritor y de haber sido licenciado en letras y demás, pero para mí las palabras tienen vida propia, Eric. Cristina no es no improvisa. No. Llegó Cristina, con esa palabra impectora. Es una orfebre. Claro, es una orfebre. Es una orfebre de la palabra. Cristina. Así es. Cristina es capaz de hablar horas sin notas, y la única vez que agarra notas es cuando quiere decir una cifra, para no equivocarse. Y además tiene esa capacidad de hacer una digresión, nos lleva a otro lado y después vuelve al eje. No, realmente es desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista de la oratoria, no desmerecería ningún senador romano.
No, claro. Eso, Le hubieran eso- dicho, eso- otra vez tú, Catilina. Pero bueno, estamos en este trance, qué sé yo. Ahora tenemos ¿Qué, interna. qué te decía, qué te dice o qué te ha dicho tu padre sobre Perón? Uy, y a ver, mi padre trabajó con Perón sobre todo en la última Claro, presidencia, claro, fue el tema del plan trienal, que no, que era un tipo de un carisma muy importante, y que era muy atento, era muy, ¿cómo decir? No sé si la palabra es modesto para no quitarle grandeza al personaje, pero sí era una persona que se preocupaba para que el tipo que estuviera enfrente estuviera cómodo, claro. ¿no? Era tenía ese don de gentes, y en este caso lo importante era hacer ese plan trienal con Helvar y con D'Adamo y con un montón de tipos excepcionales, al cual le habían pedido a la CEPAL que los ayude, por eso viene mi viejo a hacer la Ujú, oficina de la CEPAL acá. claro. Y era un plan de desarrollo que en el 77 nos dejaba a niveles escandinavos. Sí, y era un plan de gobierno, era un plan de gobierno que se decía, este es el objetivo, estas son las leyes que hay que sacar, y esta es la manera en que lo vamos a hacer, y de acá va a salir la plata. Claro. Y hubo 25 leyes que se votaron para que eso fuese realidad. Es Sí, decir, sí, sí. había una cuestión de extremo profesionalismo en Perón, que sin duda viene de su educación militar, pero también de un tipo culto, muy culto, Muy un culto, aspecto que muy no culto. rescata muchas veces del general, Sí. y era una cosa como decirle, bueno, acá estamos, a las órdenes, y díganos qué hacer. Sí, muy Había un culto, funcionario de las... Sí, muy decime, culto y decime. muy campechano. Había como una especie de, Sí, digo, exactamente. Era un tipo que podía ir y volver un paisano entre la culto, claro, mitología una cosa griega, rara, ¿no? sí, entre la mitología griega y la esquina del arrabal. Y había una de las personas que estaban ahí en el grupo de la CEPAL llamado Balboa, que había sido el primero que hizo las cuentas nacionales en el primer gobierno de Perón. Las Ujú, cuentas nacionales es un poco como sería el ADN económico de un país, y Perón lo reconoce y le dice, leones eran los de antes. claro. Siempre con la frase, con la salida jocosa, que no desmerece al otro. Eh, yo encontré un poco de esa personalidad, con todas las diferencias que hay, cuando conocí a Fidel Castro. Había un carisma y una cuestión de buena educación que emanaba de esa persona, y cuando vos me preguntás, mi viejo, cómo vivió a Perón, Claro. y también mi viejo lo vivió a Perón. Mi familia viene de La Plata y era una familia positivista, entonces ellos no entendieron el peronismo en un primer momento, y lo que fue peor, el peronismo no lo entendió a ellos, intelectuales, platenses, etcétera. No, claro. Pero a partir de lo que fue el giro de Frondizi, en su política petrolera, mis padres empezaron a votar las consignas de Perón. Y claro, les temblaba la mano cuando ponían Me el imagino. voto. Pero bueno, desde ese entonces, y las cosas de la vida hicieron que un representante de algo que alguna vez fue un partido, fue socialista, fue obrero y fue español, Ujú, del PSOE en el 83, viniera a la Argentina y se entrevistara con Arminio Iglesias, el compañero que salió en plena dictadura sí, defendiendo los claro. derechos humanos, y que la pasó muy muy feas, pero el Sí, tipo sí. se arriesgó. Y una de las cosas muy lindas es que cuando este amigo español le pregunta, ¿y Calcaño? Herminio lo mira y dice, Calcaño, hombre nuestro. Y entonces es así como si te pusiera una decoración, es como Claro. si viene Napoleón y te ponen la Legión de Honor y te dice, Claro. está bien. Claro, claro. Y es así, esas son cosas que uno dice, bueno, a mí que Herminio me diga eso, y sí, me emociona. Sí, a mí no me, que a mí, es raro porque mi generación tenía una cosa así, de discusión sobre Herminio, a mí que no me lo tocara. A mí un compañero que salió de Caño para darle de comer a los trabajadores, digo, paro ahí y no discuto, ¿viste cómo decís? Y no discuto más nada. Sí, Y, ¿vos qué hiciste? No, bueno, porque yo estuve analizando, no. Salió de No. Caño para levantaba camiones para dar de comer, papi, ¿entendiste? No, pero yo te quiero explicar, listo, chao, déjalo así, no Pues, revisé. valor,
valor experimentado en combate. Claro. un poco Que eso. nada, esta es una charla que vamos a repetir mano a mano, porque además ¿Cómo no? estas cosas a veces uno se las tiene que decir mirándose a los ojos, ¿no? Estos son los reportajes en los que uno se termina diciendo todo lo que no se ha dicho todas las veces que se ha cruzado en los pasillos del Senado, en las Sí, marchas, en las manifestaciones, digo, en sí, tantos sí, lugares sí. en donde las cosas estas están como sobreentendidas, pero no. Eh, No, pero hay que decirlas porque también hace bien decirlas y en un tiempo tan ingrato sí, es claro. bueno que los Sí, compañeros y compañeras nos digamos las cosas, sí. que el algoritmo está ahí omnipresente, como la embajada, pero Que que es más o menos el lo buen mismo, peronista, además. la buena peronista, sí, es el contacto, es el afecto, Claro, es estar frente a claro. frente, es escuchar, Vos es estás, compartir. digo, tu último libro, La Peste, La este, peste. Bueno, es un libro a cuenta de autor. Pude imprimir 50 ejemplares, pero espero tener pronto una edición digital que saldrá mucho más barato que lo que debería salir. Pero la idea de la peste es la siguiente. Estalló la pandemia. Bueno, claro. entonces yo me puse a pensar. A mí hay un pensador que me gusta mucho, que es Gian Battista Vico, ¿no? Es un Ajá. filósofo Sí, sí, napolitano, claro. eh, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y el tipo plantea. Él era profesor de retórica, además, interesante por el punto de vista de la argumentación política. El tipo plantea, ¿es posible conocer los acontecimientos mientras se viven? Digo, ¿es posible darse cuenta de las cosas mientras uno, o hay que esperar siglos? Y entonces, empujado por esa pregunta, que es una pregunta que también uno comparte, digo, ¿es posible darse cuenta que Perón es Perón cuando está ahí? Y llegué a una conclusión muy lineal, muy rápida, que es que hay dos cosas. La pandemia es un fenómeno esencialmente biológico. Hay cólera, peste negra, Ujú. dengue, fiebre amarilla. Bueno, hay un montón de pestes, de pandemias, perdón, que han azotado a la humanidad desde que tenemos memoria. Pero la peste es el comportamiento social frente a la pandemia. Y ahí lo que encontré es, a través de las edades y de las geografías, ciertos patrones comunes de comportamiento. Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno ve cómo reacciona la sociedad frente a la pandemia, la convierten en peste, entonces hay que buscar un chivo emisario, hay que Claro. buscar una razón inexplicable, hay que tratar de hacer racional lo irracional, o comprensible, o tratar de asirlo de algún modo. Ujú. Y en ese contexto, una de las evoluciones muy interesantes es la de la Iglesia, que cuando sobrevivieron las pestes en el medioevo y todo, dice, eso, Dios nos castiga, pero en el siglo XIX, cuando ya la ciencia empezaba a balbucear algunas verdades, la Iglesia dice, hagan lo que digan los médicos. Es decir, hace mucho más un trabajo social y de contención que decir, esto es la culpa de, no, no, organicémonos que nos salvamos, organizados nos salvamos. Digo, tiene una evolución en el discurso, por supuesto, a lo largo de los siglos. Y la conclusión última es que efectivamente Vico tenía razón. Uno solo entiende aquello en lo que participa. Claro, claro. Por eso también es una cuestión, uno solo puede ver a Perón trepado en un árbol frente a Gastón Campos. Sí, sí, yo Esa es la situación. no No lo puede puedo uno. pensar de otra manera, ¿vos sabés? Bueno, pero entonces, uno puede leerse, saberse de memoria las obras completas de Perón, los 40 y tantos tomos, todo eso, pero eso no vale un segundo de estar ahí. No vale la vivencia. Y después viene, por supuesto, la puesta en racionalización, la argumentación, todas las cosas que también hay que hacer. Ajá, Pero ajá. el vivir ese momento, la vivencia, que es algo también de lo que hablaba mucho Henri Bergson, un filósofo francés de principios del siglo XX, es fundamental. Es decir, no haber vivido, no haber estado, o no comulgar con los que vivieron y estuvieron, Claro. el modo de crear una fraternidad más allá de las generaciones, que se llama nación o partido político o equipo Ujú. de fútbol, es limitante. Sin duda, La cultura sirve para disfrutar mejor la vida. sin duda, sin Entonces duda. es ahí donde uno dice, bueno,
yo participé de esto, ¿qué puedo sacar? ¿Cómo distingo lo esencial de lo accesorio? Stefan Zweig, déjame cerrar Sí, justito la sí, idea. sí, sí. Stefan Zweig, un escritor austríaco, principio del siglo XX, escribió una biografía magnífica sobre Fouché. Fouché, el ministro del Interior de Napoleón, que inventó la policía moderna. Bueno. Ujú. Y una cosa que cuenta Stefan Zweig muy interesante es que cuando el 14 de julio de 1789 el pueblo de París tomaba la Bastilla, en su 17 de octubre, digamos, Sí, sí, claro. había gente a 8 cuadras de ahí, estaba pescando en el Sena. Claro, Es decir, claro. les pasó la edad, le pasaron del antiguo régimen a la modernidad y no se dieron cuenta. Entonces, No, y es ¿cuánto muy, hay de nosotros que tenga que distinguir lo esencial de lo accesorio de lo que pasa hoy? y bueno, Frente a a ver, las PASO, frente a las elecciones, frente a la Argentina. decía, te quería preguntar una cosa en el medio de esto. Sí. Te lo voy a preguntar, pero digo, voy a dejar el subtítulo que sigue. Yo decía cuando te presentaba y cuando presentaba de alguna manera este momento, que yo tengo la teoría de que hay un muy mal diagnóstico de época, digamos, ¿no? Sí. Que en todo caso hoy Perón diría que hay que hacerse 2 monturas para cabalgar la historia. Pero te Sí. quería preguntar, cuando vos pensabas la peste, eso que estabas viviendo, eso que Sí. estábamos viviendo, si no temiste en algún momento por el fin del peronismo en función de esto. Yo percibí que no nos íbamos a volver a abrazar y eso me desesperó. Bueno, cuando uno ve las pestes, lo que ve es que en general hay una cantidad sustancial de personas que sobreviven. Ujú, Como decía La Fontaine, no todos mueren, pero todos quedan golpeados. ujú. Todos quedamos impactados por esa cuestión de muerte al azar o de muerte inexplicable, irracional. Y el tema del abrazo, claro, para nosotros es fundamental y es lo primero que hay que evitar cuando uno está en una situación de pandemia. Claro. Pero eso es algo que muchas personas dijeron antes, hace muchos siglos. Otra cosa que creo haber constatado del tema de la pandemia / peste es que la peste no crea ni destruye. Es decir, no va a destruir el peronismo, tampoco lo va a crear. ¿Qué significa esto? La pandemia devela lo que hay, afiera lo que existe, Ujú. nos revela tal como somos, descarnados. Claro. Y entonces ahí uno ve todas las contradicciones, que los tipos que son los más importantes, que son los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores, todos los tipos más importantes en ese momento crítico, Claro. son los que menos ganan. Sí. Los que más ganan son los más inútiles. Sí. Entonces, sí. la vida por Perón es levantar salarios, subir salarios. Claro. Eso es importante. Es verdad. Entonces, uno, y se ve en todo el mundo, digo, los tipos que eran importantes eran los menos pagos o los no pagos. O los que los terminaron voluntarios. saliendo más castigados de alguna manera, digamos, ¿no? Los enfermeros. Y menos reconocidos. Y menos reconocidos. Lo que pasa con los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires es una cosa Bueno. delirante. Digo, le bajan el estatus después de que le ponen el cuerpo a la pandemia. Pero déjame Bueno, pero llevarte. eso devela lo que son estos tipos, Claro. lo que es la reta, lo que es Lo que es. la supuesta la oligarquía argentina. Sí, también lo que es la derecha internacional, de alguna manera, ¿no? Porque, Sí, se han logrado berretizar bastante. Sí. Te digo porque si miro Brasil veo más o menos lo mismo y si miro Estados Unidos ni te quiero contar. Pero Y vamos es que es una derecha que no tiene clase, no es nacional. no la de no este tiene lado nivel. por lo menos. Yo en la derecha, no sé si en Vox, pero en la derecha italiana veo cierta cuota de nacionalismo. Sí, pero ahí es un nacionalismo que no se reconoce en la resistencia italiana, no se reconoce en Aldo Moro, digamos. No, se reconoce más en el Duce, Gaspari, claro. se reconoce en el Duce, y bueno, Sí, y en la nosotros marcha no sobre somos- Roma, digamos, ¿no? Solo Sí, que ahora sí. es marcha sobre los derechos más que sobre Roma. Marcha Decime sobre una derechos cosa, y además, ¿cómo automático en yo Estados Unidos. digo que hay un muy mal diagnóstico, digo que estamos pifiándole en lo político porque tenemos un diagnóstico equivocado del devenir mundial. Y yo sé que vos sos un tipo que está permanentemente ocupado de esas cosas, que vos no mirás sin mirar la geopolítica. ¿Qué pensás de eso?
Mirá, eso nos lo enseñó Perón, la importancia de la política exterior. La política exterior es la continuación de la política interior por otros medios. Digo, uno hace afuera lo mismo que hace dentro, pero con embajadores, ¿no? Ujú. Básicamente es lo mismo, hay una continuidad, hay una coherencia, y cuando no la hay catástrofes. Bueno, Ejemplo, sí, un régimen represivo y dictatorial y sanguinario como el de la dictadura argentina no podía recuperar Malvinas. no, claro. Malvinas es un hecho antiimperialista y no puede ser un ejército de genocidas que lo haga. Entonces ahí vos tenés una contradicción política exterior, política interior, igual catástrofe. Hoy lo que nosotros asistimos es a un conflicto de fondo entre dos tipos de capitalismo. Ujú. Así No, acá es. no hay esa es cuestión de capitalismo contra comunismo, etcétera, ya se terminó. Los chinos quieren a Mao porque los hizo libres. Ujú. Quieren a Deng Xiaoping porque los hizo prósperos. Y Claro. van a querer a Xi Jinping porque los hizo fuertes. Y China, tradicionalmente en la historia, ha sido la mitad del producto mundial. Sí, Y lo que quiere es recuperar ese lugar. Así que, muchachos, que empiezan a hacer espacio. claro. Y luego está Rusia. Rusia que sufrió una disolución nacional en los 90, que se recuperó de la mano de este hombre, Putin, pero bueno, no únicamente. De hecho, con esta intentona de golpe de Estado por los Wagner, lo que pudimos ver es que Putin está respaldado por todos los partidos políticos, incluso de la oposición, por la Iglesia rusa ortodoxa, Ajá. menor, por toda la sociedad rusa. Así que no podía ser un golpe cívico-militar porque le faltaban dos cosas, los civiles y los militares, para Claro, hacer un claro, golpe. claro, Así que, ¡pum!, se claro. va para otro lado. Y lo que nosotros tenemos con Rusia, con China, con la India, vamos, con los BRICS, es un capitalismo con eje lo industrial. Es un capitalismo donde lo financiero y el crédito son importantes, pero están subordinados. Y lo que tenemos en el occidente colectivo es un capitalismo financiero, donde lo productivo está subordinado a lo financiero. Un Y en una anarcocapitalismo, decía guerra, Cristina, ¿no? sí, pero yo como a los anarquistas les tengo mucho respeto, no lo voy a meter con el capitalismo, porque uno siempre tiene que tener ahí una velita prendida Sí, claro. para esos bravos muchachos. Que también pusieron el cuerpo, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. no, que más no sea por eso. Y el asunto es que el capitalismo hoy es monopólico, como nunca. Se terminó eso de la libre competencia y de que el mercado nos trae la libertad. Digo, se terminó el fukuyanismo. Ujú. La historia no paró de avanzar, como a los hechos me remito, y sobre todo ese sistema financiero, ahora lo que necesita para funcionar fue primero el gran negocio de las farmacéuticas, que también se dio durante la pandemia, Sí, ¿no? Lo cual es un logro. En 2 años nada más tener una vacuna es bueno. Digo, pensar que se tardó 800 años en conocer la vacuna contra la peste negra, bueno, claro, mejoramos, pero claro. sí costó, ¿no? Entonces, ese es un punto. Tenemos Ahora, lo que se un récord alimenta, de tiempo bastante más piola, sí. tenemos un récord de tiempo interesante. Y la Argentina también ha tenido su cuota en toda esa investigación y Rusia también se portó bien. Bueno, perfecto, buenísimo. Ahora, en este nuevo escenario internacional, ahora todo es para la guerra, la guerra, la guerra. Y es una gigantesca transferencia de ingresos del pueblo norteamericano, que muchos ingresos no tiene, se ha dicho de paso, hacia las compañías de fabricantes de armas norteamericanas vía el Estado norteamericano. Para eso sirve el Estado, para repartir riquezas y pobrezas. Claro, Entonces, los norteamericanos pagan sus impuestos, se hace un presupuesto y en ese presupuesto se destinan 900.000 millones de dólares para armas, armas que después tendrá que pagar Ucrania, pero que en el fondo va a ser el sector financiero o el sector militar industrial de Estados Unidos que se va a quedar con la torta. Entonces, ahí es donde empieza la carrera a las materias primas. ¿Qué claro, tenemos nosotros? claro. Litio, petróleo, agua. Bueno, lo dijo la Tierras señora raras, Richardson, claro. tierras raras. Entonces, a nosotros nos condenan en esta nueva división internacional de trabajo a ser un país extractivista, agroexportador, financiarizado, y ahí no se necesitan asalariados, ahí se necesitan esclavos. Claro. Lo vemos en Jujuy. Sí, sí, Y el peronismo quiere claro. asalariados, quiere Ujú. partidos políticos, quiere sindicatos, quiere personas que, como decía Perón, que tengan su casita, que vayan 2 veces por mes al cine y a comer una pizza.
No estamos Sí. pidiendo Y tengan entre tomar 15, el palacio interno. entre 15 días y 30 días de vacaciones en los hoteles sindicales. Sí, que los hijos sean médicos, Claro. que sean científicos, que haya ese ascenso social por la educación, que es nuestra marca registrada. Sí, el peronismo es un movimiento moderno, eso lo hay que entender. Ujú. No es ni premoderno ni posmoderno, porque la posmodernidad nos lleva a la antimodernidad, Sí, que ha claro. resucitado el fascismo, Claro, claro, claro. que vos decías Exactamente. de las derechas internacionales, y el fascismo en la Argentina se llama dependencia. Así ¿Mm? es. Es disciplinar a la masa trabajadora, y nosotros no queremos eso. Te hago la última. Sí, por favor, Para disculpe, no No, paro de no, hablar, no, si te hago la seguimos última porque mencionando, se no. acaba, como vienen las respuestas, de como viene la charla, digo, nos quedan 10 minutos para charlar. ¿Vos No, no, creés que seguimos estamos, en otro momento. que hoy, digo, con esta jugada este, de las candidaturas, estamos enfrentando como una suerte de Gross Coalition, o Coalition, a la criolla? Dios no lo quiere, Bueno, porque pregunto. sabiendo dónde terminaron los socialdemócratas y los socialcristianos, terminando siendo liberales de izquierda y Y liberales de Polonia, derecha. y Polonia ni te digo. Bueno, sí, eso no, Polonia ya son palabras mayores, pero bien, si esto es lo que se puede hacer, bueno, está bien, pero tenemos que construir, tenemos que, digo, Cristina es excepcional como mujer de Estado, no lo puede hacer todo, No, claro. no se ha creado una dirigencia intermedia capaz de retomar Ella tiene una cuota de esa llama, esos responsabilidad sobre objetivos. eso también, ¿eh? Claro, por supuesto, pero a ver, después del intento del atentado yo prácticamente le perdono todo. No la Digo, estoy ahí, juzgando. Digo, no, yo simplemente, tampoco, pero te digo, yo digo, también tengo críticas a Cristina, digo, pero reconozco, sí, vos sabés que Néstor, digo, un tipo que agarró, no porque el nestorismo mejore a Cristina, ¿eh? Yo creo que ellos son de alguna manera una unidad. Pero digo, en los primeros 4 años de Néstor, cuando se asume casi al borde de que se vayan todos, Néstor pone un eje en la formación, en la capacitación y en que florezcan 1000 flores y en que, ¿no? claro, Había un deseo que se transforma en toda esta generación de militantes que sin sí, embargo en el cristianismo no dio el paso adelante. A eso me refiero. y le falta unidad básica, le falta salir a pintar paredes, a pegar afiches, le falta batir el bombo con un cacho de manguera. No. Los diplomas del peronismo no se obtienen únicamente en las academias. No, claro. Retomamos lo de la vivencia, y yo quisiera compartir con vos un pensamiento, que es el siguiente. A mí me parece que hay una grieta, efectivamente, que no me gusta el término porque pertenece a la geología y no a la política, pero hay una diferencia muy grande entre los dirigentes y el pueblo. Sí. No entre dirigentes que a nadie le importa. Ajá. Hoy, el tercer cordón del conurbano no hablan inclusive. No, claro. Hablan otra cosa. Tienen otros problemas. Sí. Y es esa distancia que es extremadamente grave y es donde los cuadros auxiliares de la conducción han fallado. Uh-huh. Porque los que vos conociste, los que yo conocí, buenos, malos, eran tipos que eran el reflejo de la sociedad civil. Y a mí lo que me da un poquito de resquemor es si la mayoría de los dirigentes hoy no son reflejo de la sociedad de mercado. Claro que son. Porque antes decíamos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y si gana el peronismo, llegaron los negros. Buenísimo. Ahora, hoy, ¿cómo es esto? Ya no son más este o aquel, sino que reflejan la fuerza del mercado. Bueno, y las fuerzas del pero mercado no son democráticas. eso ha sido una decisión. No tienen por qué serlo tampoco. Pero ha sido una decisión, bueno, Eric. Digo, cuando nosotros dejamos de formar dirigentes y empezamos a crear candidatos, naturalmente generamos digamos, candidaturas que se parecen a los que lo producen. El marketing tiene eso. A los que lo pagan. Y a los que exactamente, lo pagan, claro. te iba a decir.
Iba a decir, si reemplazamos el pensamiento por el marketing. Tenés mucha razón, mucha razón. Claro, es una nueva categoría de pensamiento político el marketing. En donde Y además... entonces quizás ahí le estamos pifiando al diagnóstico. Y sí, claro, porque además Ahí está. lo usan de... A ver, cualquier hijo de vecino, lo ves en las redes no ayudan tampoco, ¿no? Pero cualquier hijo de vecino te justifica la caída de Guado en 24 horas diciéndote, no medía, ¿no te diste cuenta que no medía? Y vos decís, ¿no medía qué? Pero además, las encuestas para un sociólogo, las encuestas que dan son veneno puro, son encuestas online, son encuestas por teléfono. ¿Quién te contesta eso? Andar a Ferré. No, bueno, quiero decir una cosa. Los mismos encuestadores reconocen que los modelos de encuesta han caducado, los que usamos, ¿no? No, eso sí, claro, eso sí lo reconocen por honestidad intelectual. Lo que pasa es que los que lo compran y los que lo propagan, no. Bueno, de algo hay que vivir, decía. Claro, peor sería trabajar, ¿viste? Peor es trabajar. Peor siempre sería trabajar. Bueno, nada, nene, te agradezco mucho esta charla que podría extenderse como la introducción del discurso de Foucault, que dice, me gustaría venir de un discurso, entrar en él y que cuando yo termine ese discurso se continúe. Esta charla sería de verdad fantástica si pudiéramos no solamente continuarla así como se está dando, sino también a veces poder continuarla en compañeras y en compañeros que no operen, digo, como público, ¿no? Y nos atribuyan el púlpito, sino volver a recuperar esta cosa de café. Lo más interesante, pero lo más interesante de las charlas es lo que los compañeros y las compañeras te preguntan. Por eso yo voy a dar charlas, no para explicarme cosas, sino para saber qué pasa. Yo también, lo que te preguntan, lo que te dicen, lo que te cuentan, lo que te... Cuando yo era director nacional de capacitación política siempre decía lo mismo. A mí dame los pasillos, no me des la charla yo ya sé qué voy a decir y demás, déjame quedarme después entre la gente a ver qué comenta, ¿no? Totalmente. O cuando viene ese compañero, cuando te bajaste y viene ese compañero que se guardó todo el tiempo la pregunta para decirte, yo quería comentarle algo, ¿viste? Siempre me pone 2 horas. Claro, 2 horas, pero además a veces 2 horas que te hacen temblar. Eric, querido, un placer, de verdad que un gran placer de compañero, un gran placer de hombre de la política, y un gran placer de un pensador. Ha sido una charla realmente maravillosa. Yo te agradezco, muchas gracias.